Masculinidades al descubierto. Este es un espacio donde reflexionamos entre amigos, entre compas, las construcciones de nuestra masculinidad, nuestros problemas, nuestras vivencias, las violencias que generamos, que reproducimos y cómo estas afectan a las y los demás, como nuestras familias, nuestras relaciones afectivas y nuestro entorno. Bienvenidas, bienvenidos a este primer capítulo del podcast llamado Masculinidades al descubierto. Pues el día de hoy nos encontramos en las instalaciones de La Colmena, aquí en la parte de la escala centro. Pues está conmigo Emilio y David, no se quieran presentar. Claro que sí, muchas gracias, Toño, y pues bueno, muy entusiasmado de este primer episodio, de este piloto. Creo que es necesario tener este tipo de espacios pues para sentarnos entre hombres y dialogar cosas que pensamos, cosas que nos pasan, cosas que vivimos, ¿no? Pues Emilio, también con la alegría de poder participar en este primer piloto de diálogo en torno a las masculinidades, ¿no? Como reflexionar qué onda con nosotros los hombres, con nuestra vida, nuestras violencias, nuestras dudas, nuestros miedos. Y pues muy contento de estar en este primer piloto. Bueno, pues el día de hoy, este capítulo se llama Deconstruyendo estereotipos masculinos y pues el objetivo es ir cuestionando justo estos estereotipos, ir reflexionando sobre pues la masculinidad, pues estos roles que al nacer pues nos dan, ¿no? Cómo vamos desarrollándolos. Y pues justo quiero iniciar esta pues conversación, esta plática con ustedes, pues preguntarles este contexto en el que vivimos, cómo vivimos esta masculinidad, o por qué podemos o necesitamos hablar justo de esta masculinidad, ¿no? Sí, pues yo creo que es un momento pues muy, muy particular en el que el movimiento feminista que reclama los múltiples derechos de las mujeres se ha venido desarrollando de manera muy fuerte en las últimas décadas, ¿no? Sobre todo creo que las últimas dos en lo local. Aquí en Tlaxcala en los últimos años hemos visto unas marchas muy grandes, muy cuestionadoras. Y creo que eso nos tiene que hacer reflexionar en torno a pues, qué onda con nosotros, ¿no? Es decir, hay toda la claridad de las compañeras de que buena parte de la violencia que viven pues está generada por los roles de género. Entonces me parece que es un momento histórico en el que nos está llamando a generar estas reflexiones desde los hombres, ¿no? Porque como que mucha carga le hemos dejado en ellas y ya llega un momento en que dicen, bueno, pero ustedes qué onda, ¿no? ¿Qué están haciendo? Y en el marco de eso me parece pues bien interesante poder reflexionar la masculinidad. Sí, un poco cuando estamos pensando también este podcast, un poco entre broma, pero yo creo que también refleja la realidad, que como hombres no tenemos espacios para discutir estas cosas, ¿no? O sea, le decía yo a Toño, ya saben, esta imagen de que los hombres nos sentamos en la cantina, ¿no? Estamos tomando unas cervezas, normalmente con la imagen de que es cuando cuando termina tu relación, ¿no? Ya sabes, la idea de que te dejan, ¿no? Una cosa así, es donde entonces estás dolido, te pones a tomar, y entonces en esta situación sí te abres tus sentimientos, sí expresas el dolor que sientes, y entonces decíamos, bueno, pues pareciera que vamos a estar en una cantina, pero sin esas cosas, ¿no? Digamos, ¿cómo generamos un espacio que trascienda las lógicas del alcohol, por ejemplo, ¿no? Las lógicas pues que también son patriarcales, me parece. Y entonces empezamos a hablar de esas cosas, ¿no? En el contexto que comentas, Emiliano. Sí, yo creo que incluso en las lógicas de la convivencia, ¿no? Esos espacios son pues muy violentos, incluso para estar justo ahí, pues como hombres supuestamente tenemos que estar ahí. Pero no sé qué les parezca si vamos como primero definiendo, que cada uno comparta, pues qué son estos roles de género, cómo nos los vamos apropiando, cómo nos los van enseñando. Pues no sé quién quiera ir compartiendo. Sí, pues no sé, pienso que conforme vamos creciendo, vamos socializando, somos parte dice el meme, ¿no? Vivimos en una sociedad, ¿no? Y en ese sentido la sociedad está construida por ciertas estructuras que determinan cómo los sujetos con ciertas características tienen que comportarse, ¿no?
En este caso, pues los hombres, ya sabes, tenemos que ser, no sé, no tenemos que llorar, no tenemos que tener sentimientos de manera expresiva, ¿no? Tenemos que, además, ser súper productivos, ¿no? Ser sumamente, o sea, no sé, viriles, por ejemplo, ¿no? Los hombres no nos abrazamos, los hombres no lloramos. Cuando llegas con tu amigo, la manera en que le compartes tu cariño es con no es una cosa así como de cariño, de suavidad, una cosa así, ¿no? Sino que pues somos muy hombres, compadre, ¿no? Entonces vas y le das un golpe en la espalda duro, ¿no? Entonces, pues bueno, yo pienso que de alguna manera esta sociedad nos indica cómo debemos actuar, cómo debemos pensar. Y eso además es sumamente violento, no solamente con nosotros, sino hacia los demás, pues, ¿no? O sea, digamos, la violencia es un eje que determina completamente cómo nos comportamos los hombres, ¿no? Sí, yo creo que en torno a los roles, pues son impuestos, ¿no? Digamos, desde que naces, y ahora yo creo que desde antes que naces, hay una serie de papeles que te van imponiendo. Digamos, aquí parte de lo interesante es que estamos, pues, al menos como 2 generaciones, ¿no? Yo que nací en los 80 y ustedes que son un poco más jóvenes. Pero digamos, por ejemplo, lo que cuenta mi mamá y mi papá es que a mí me anteceden 2 hermanas. Bueno, 3. Una que nació, sin vida, falleció en el vientre de mi mamá. Pero digamos, entonces en ese contexto histórico, lo que mi abuelo paterno estaba esperando era un heredero de su apellido, ¿no? O sea, a mí todavía me tocó esa carga. Entonces, en cuanto nazco y sabe que es hombre, efectivamente, toma varios días, pone a disposición un cerdo para hacer una fiesta en el bautizo, cosas así que no pasaban con mis hermanas, ¿no? Entonces ya, digamos, desde ahí te empiezan a colocar en otra posición y después asignar una serie de papeles, ¿no? Si tienes que ser el líder, el que soporta, el que defienda, el que no llora, el que en la escuela no tiene que huir a las peleas. Entonces va viendo toda una serie de cosas que por supuesto no te das cuenta cómo va marcando en la vida, y el cuestionamiento y la reflexión yo creo que llegó cuando yo ya era muy grande, ¿no? A los quizá 25, 27 años que empecé a participar en algunos movimientos sociales, pero digamos, para ese momento ya había una trayectoria enorme, por ejemplo, desde el Fray Julián, donde colaboramos, un tema importante es el asunto del problema de la trata de mujeres y niñas. Y bueno, ahí hemos dicho mucho, ¿no? Cómo el consumidor no se crea cuando cumple 15 o 18 años y lo introducen a iniciarse sexualmente, sino se construye desde que es muy chiquito y le enseñan a imponer, por ejemplo, el asunto de dale el beso a la niña, ¿no? Y no te enseñan a decir, pregúntale si ella quiere o que tú quieres, sino que es ve y dale. Entonces nos van colocando en una serie de posiciones que al final termina construyendo toda esta manera que tenemos, creo yo, en muchos elementos sumamente violenta hacia las mujeres y, como decías, David, muy violenta entre nosotros, ¿no? Porque pues, a la mayoría yo creo que nos tocó, era mejor que terminaras con la cara ensangretada a huir una pelea, ¿no? O sea, te respetaban más si terminabas, si perdías la pelea pero no huías, que si huías. Entonces, pues todas esas cosas nos van marcando en este rol. Ya ni se diga el asunto de quién tiene más novias, quién al final anda con más mujeres. Pues ahí están todos esos roles que al final, cuando uno reflexiona, pues no los decidió, sino que fueron una serie de imposición que te van colocando en un lugar especial que finalmente te vuelven sumamente violento. Y que yo creo que pues se van reforzando, ¿no? En la casa nos los dicen, nos los van diciendo, pero en los otros espacios familiares, escolar, con los amigos, en las instituciones educativas, ¿no? O sea, ahí se va reforzando esto que nos van diciendo, y como dicen ustedes, pues yo creo que cuando ya nos asignan nuestros roles incluso antes de nacer, como lo decía Emilio, ¿no? O sea, cuando se dan cuenta de que es niño, pues ya le empiezan a comprar la ropa, la ropa azul, le empiezan a pintar el cuarto, incluso pues el papá ya dice va a ser futbolista, esas
pues profesiones, ¿no? Que tendrían que ser o que piensan que son para los hombres. Y pues este ejercicio de poder, como dice, ¿no? Principalmente hacia las mujeres, pues de decir que nosotros somos o los hombres somos los que decidimos, los que mandamos, los que somos superiores, pero también todo esto es algo bien curioso, porque todo esto lo tenemos que reforzar y lo tenemos que demostrar hacia nosotros mismos, a los hombres, también hacia los hombres lo tenemos que demostrar, ¿no? O sea, yo como demuestro que soy muy bueno para pelearme, pues me peleo con otros hombres para que mis amigos vean, ¿no? O sea, nada más es como eso, para demostrar, o sea, ante otros hombres, ¿no? Entonces es algo muy curioso, y lo que no se busca es eso, ¿no? O sea, el rechazo, porque muchas veces otras cosas que nos dicen pues nos comparan justo como una ofensa, el decir pues eres una niña, ¿no? Si se nos ve entre los hombres pues eso como una ofensa, ¿no? Decir pues no seas vieja, agárrate a golpes. Muchas veces yo, al menos en mi experiencia, pues sí, nunca pues dije que no, agarrarme a golpes aunque yo no quisiera, ¿no? Pues sabía que era lo que tenía que hacer porque pues como hombre pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya entras en procesos de reflexión, como decía Emilio, y después te vas dando cuenta de esto, ¿no? Pero yo creo que eso incluso pues son como esas afectaciones, incluso físicas y las psicológicas que vienen hacia los hombres, ¿no? Sí, creo que hay un proceso de insensibilización hacia nosotros, ¿no? Digamos, una pedagogía de pues sentir cada vez menos, pues, ¿no? En muchos sentidos, o sea, tal cual como dicen, de repente ya saben que por alguna cosa otro hombre te reta a golpes y pues tú no puedes decir que no, más bien ya sabes que vas a perder, pero tienes que ir a demostrar que por lo menos vas a poner la cara, ¿no? Porque es lo que un hombre hace. Y entonces, eso y muchas otras cosas más, pues, ¿no? O sea, el cómo hacemos que esta idea de no tienes que llorar, ¿no? Los hombres, los machos aguantan. Y justo el proceso difícil es darse cuenta, pero también sentir el rechazo de los otros hombres. Yo creo que es un proceso muy difícil cuando empezamos a pensar esto y decimos, no, pues esto ya no me late, ¿no? Pero entonces opera que los demás, bueno, a mí me pasó, ¿no? Que los demás te empiezan a decir, no, pues es que ese güey es maricón, ese güey es joto. Muchas ofensas, que además tienen siempre que ver con el parecerse cada vez más a la mujer, ¿no? El tipo de, o sea, digamos, la manera en que los hombres nos ofendemos es decirle a alguien más mujer, ¿no? Entonces, pues eso da cuenta de toda la carga que traemos, ¿no? La carga sexista que traemos. Y pues sí, esa fue como mi experiencia, así, ¿no? Como cada vez más rechazo, cada vez más decirte, pues... y también de aislamiento, pues, ¿no? Decir... Este güey no es lo suficientemente hombre para estar con nosotros, ¿no? O no encajas, de repente cuentan una broma, no sé, una broma en donde de violación, por ejemplo, y no te ríes. Y entonces, ¿por qué no te ríes, no? El que está roto, el que está mal, eres tú, pues, ¿no? Sí, es que, digamos, hay todo un rollo de poder ahí al final, ¿no? Es decir, en esta lógica machista, lo superior es el hombre, y todo lo que no es el hombre es inferior. Entonces o eres mujer, o eres niño, o eres anciano, y casi todas las ofensas se construyen así, ¿no? Como ustedes decían, pareces vieja, lloras como niña, niño, corres como niña, niño. Y digamos, yo coincido en este asunto que dices que se va generando un proceso de insensibilización, y por eso se explica mucho el asunto de la violencia hacia las otras personas, ¿no? Pero también la violencia hacia uno. O sea, digamos, uno también se obliga a soportar muchas cosas, por ejemplo, en términos del alcohol, ¿no? El que chupa más es más chingón, entonces te pones hasta el gorro, te pones en riesgo, y nunca va uno analizando estas cosas que se van perdiendo. O sea, en este proceso de violencia creo que hay muchas cosas que se pierden, que no se ven porque todo el mundo te presiona que tienes que ser así. Pero, por ejemplo, cuando uno reflexiona este asunto de, por ejemplo, la paternidad violenta, que tú eres el que impone, el que golpea, el que controla, y que al final eres el referente al que le tienen miedo los hijos, o las paternidades que abandonan, ¿no? Que pues tú eres bien chingón porque andas con muchas y dejaste embarazada a alguien, pero al final no quedas como el padre cercano a los hijos, ¿no? Entonces ahí hay pérdidas muy fuertes que cuando esta sensibilidad se recupera, pues es como muy doloroso ver todo lo que generamos los hombres. Y es en esta pedagogía
que desde lo que nosotros hemos ido analizando en términos del tratante, el consumidor, es que justo eso pasa, digamos, como de por sí ya los hombres hemos hecho esas prácticas, entonces un tratante o un violador o un consumidor no le importa la condición ni el sufrimiento de la otra persona porque ya estamos acostumbrados. Por eso ponía el ejemplo del beso robado, ¿no? Porque es el morrito haciendo una gracia que todo el mundo le celebra, pero que luego se va a ir agudizando, luego va a pedir fotos y luego va a pedir un acostón, muchas veces en el ánimo de si me quieres, si me amas, hasta que hagas cuestiones muy de riesgo, deje embarazada a alguien, o se asuma responsable, consuma mujeres sin que le importe en qué condición están, de qué condición viene. Entonces ese proceso de insensibilización es, yo creo que el que más nos ha afectado, porque la insensibilización termina pues en un asunto de que nosotros mismos ya no reconocemos al sufrimiento o el dolor como un mecanismo de alerta, ¿no? Entonces ahora soporto el dolor físico, el dolor emocional, y terminamos con muchas afectaciones, ¿no? Hay estadísticas que hablan como los hombres somos quienes más sufrimos paros cardíacos porque pues, nos lo guardamos todo y terminamos con muy poca solidaridad hacia el bienestar. Y bueno, eso en términos como de la violencia más fuerte, pero también hay una serie de desigualdades que sostenemos con estos roles, ¿no? Ahorita que estaban contando como nuestras infancias, pues otra cosa que me acuerdo es cuando siempre nos decían, no, pues la cocina es para las viejas, ¿no? A mí sí me tocó todavía ese tiempo. Entonces era degradante, si no querías hacer un trabajo de campo, te decían, pues te vamos a mandar a la cocina. Y ahí uno ya iba aprendiendo como que el campo era valorable, pero la cocina no. Y ahora, ¿cuál es el resultado? Que ahora, por ejemplo, que estamos intentando relaciones pues más igualitarias, la verdad es que como hombre pues, me cuesta mucho, ¿no? Asumir esos roles porque no lo sé hacer, y cuando los hago pues suelo equivocarme mucho, no doblo bien la ropa, no la lavo bien, y entonces quizá yo veo que incluso ahí uno tiene como dos mecanismos con los que quiere volver como a imponer el estatus, o ya no lo hago porque nunca me sale bien y le dejo la carga, o me enojo y entonces empiezo a decir que pues nada le gusta, que es bien exigente, o sea como todavía de que te ayudo. Sí, ¿no? Todavía de que te ayudo, y la verdad es que como nos construyeron así, nos supercuesta, y digamos, cuando ya uno lo reflexiona, luego siente los mecanismos del cuerpo, ¿no? Cuando dicen, pues te dije que lo lavaras bien, y tú es eso, justo en el pensamiento, ¿no? Como, pues todavía que lo hago, todavía que estoy siendo el hombre buena onda, todavía me reclaman, ¿no? Otros ni lo hacen. Entonces la verdad es que es muy difícil pues de construirse, ¿no? De construirse es bien difícil, y yo creo que cuesta más cuando no tienes un ambiente que más o menos te vaya sosteniendo para seguirlo impulsando. Es decir, que a pesar de que tiene uno esto, sigas trabajando este rollo, pues sí, lo voy a aprender, lo voy a hacer mejor. No, muchas veces tiendes a regresar al modelo anterior. Entonces, híjole, pues sí, cómo marcan las infancias, ¿no? ¿Cómo marca? Sí. Los criados. Sí, y pues es justo como lo vamos aprendiendo. Yo nada más quería, comentar un poquito de lo que ahorita mencionaste sobre el consumo del alcohol, ¿no? Creo que también eso es parte de demostrar nuestra masculinidad, ¿no? O sea, el que toma mucho alcohol. Incluso todas estas frases de, pues es que borracho manejo más chido, ¿no? ¿Cómo nos ponemos en riesgo? Y pues incluso hay índices de los accidentes, y pues los hombres morimos más en accidentes automovilísticos. Entonces, aunque digamos que o estas frases que dicen de que mujer al volante es peligro constante o no sé cómo es, pero los hombres somos los que más fallecemos y ocasionamos más accidentes, ¿no? Entonces es parte de esas consecuencias que nos trae estos roles y cosas que no reflexionamos, ¿no? Ahorita que decías, David, sobre los chistes, pues creo que también en esta parte de las masculinidades, pues hay una masculinidad muy cómplice, ¿no? De todo esto. O sea, porque muchas veces podemos decir, bueno, yo no digo chistes, yo no digo nada, pero pues si no le digo nada a mi compa que pues estoy viendo que está agrediendo a una mujer, o si no le digo nada a mi compa que está haciendo chistes, pues también estoy siendo cómplice de eso, ¿no? O sea, yo creo que aquí lo que podríamos hacer es ir como cortando esa línea, como cortando esa relación de complicidad, ¿no? Entonces,
Y aquí se demuestra mucho todo este ejercicio de poder, ¿no? Muchas veces el acoso sexual, pues es este ejercicio de poder, ¿no? Como ya lo decía Emilio, muchas veces desde niños nos dicen, pues ve a darle un beso, o ya te preguntan, seguro en la escuela tienes muchas novias, ¿verdad? O sea, porque saben que como ese rol que te dieron como hombre, pues debes de tener muchas parejas, ¿no? Entonces ahí de eso se desprende el abuso sexual, ¿no? El acoso sexual. O sea, en la calle, de cómo los hombres sentimos esa... que el cuerpo de la mujer nos pertenece y por eso le podemos decir algo, le podemos chiflar, y sabemos que nuestros compas pues no nos van a decir nada, ¿no? Entonces hay como una complicidad muy grande entre hombres, y que se va reforzando. Igual hay algo muy interesante, porque pasando así como al tema que hablaba el último Emilio, cuando empezamos a meternos en estas actividades de la cocina, o de lavar la ropa, o como sea, muchas veces, lo voy a decir así, como que se nos aplaude cuando lo hacemos, ¿no? O sea, como decir, pobrecito, míralo, ya está lavando, como si fuéramos un fenómeno, está lavando su ropa. Algo bien extraordinario, ¿no? Sí, como si fuéramos así como de otro planeta, incluso, ahora velo, ya está trapeando. El hombrazo. Sí, entonces yo creo que también eso, ¿no? Ir como destapando que en realidad son acciones y son labores que son nuestra responsabilidad también, ¿no? Porque mucho está eso de lo público y lo privado, ¿no? Lo que es público, lo que es el campo, donde inviertes fuerza, todo lo que quieras, ahí están los hombres, ¿no? Y pues en la casa, en la cocina, pues ahí están las mujeres. Entonces, como ir destapando y ir teniendo esta igualdad de lo público y lo privado, tiene que ser equitativo, ¿no? O sea, estar en estos mismos espacios. Sí, pero efectivamente es luchar contra un sistema pues global, histórico, y tiene muchos retos, porque efectivamente yo creo que pues la mayoría lo hemos vivido, ¿no? Yo me acuerdo que algo que cuando hacía cosas como de manera autónoma, por ejemplo, darme de desayunar, nada más eso. Luego el cuestionamiento hacia mi pareja por parte de su familia era, pues ya no lo quieres o qué, ¿no? O sea, a ese nivel se cuestiona, y luego pasas ¿no? De mira qué buen hombre es que él se hace su comida. Cuídalo, ¿no? No se miran estas relaciones de desigualdad, y también en esta transformación de roles de, por ejemplo, si se va de fiesta y uno no controla, también hay una lectura de, pues es que no la quieres, ¿no? Porque digamos, los hombres hemos transitado de un control directo a un control sutil. Entonces te pregunto cómo estás porque me preocupo por ti, ¿no? Porque te quiero. Entonces también es muy difícil ir viendo estas pequeñas hebras cómo se nos reacomodan, cómo están ahí presentes, porque pues uno sí se empieza a enganchar, ¿no? O sea, como a estar en una nueva posición de privilegio, pero eso es, Oscar y Cirilo siempre dicen que qué de padrote tenemos o qué de feminicida, ¿no? Porque justo ellos lo que hacen es como especializarse en poder ir encontrando estos mecanismos de control sutiles para mantener a las mujeres ahí sometidas. Y bueno, también va en este asunto de enfrentar el sistema en la pérdida de las que fueron las amistades, porque como decías, David, pues vas transitando a ya no sentirte cómodo, ¿no? Entonces, digamos, tienes un mecanismo directo de enfrentar, en el que te quedas solo, o de irte aislando porque ya no cabes. Ahí el problema es cómo vamos haciendo más, porque la verdad es que ahora no hemos alcanzado como a construir un movimiento por una masculinidad alterna, más bien como que ante este cuestionamiento se fortalece y se recrudece. Para mí el asunto de la trata, del feminicidio, es como un recrudecimiento para someter otra vez a las mujeres, ¿no? Para volver este ejercicio de una masculinidad súper controladora. Yo no me explico de otra manera. O sea, y no me explico cómo el feminicidio está súper presente. En Tlaxcala lo hemos visto, ¿no? Hay muchos casos de mujeres asesinadas. Y para mí esos son indicadores de que es como el enojo del patriarcado de decir, pues te vamos a volver a someter. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros los hombres para ver, para recuperar esta sensibilidad que decías, David, ¿no? De decir, a ver, ¿qué queremos ser? Queremos ser, pues, gente que genera dolor y sufrimiento, porque eso, al final eso generamos, ¿no?
sea hacia otras mujeres, sea hacia otros hombres o sea hacia nosotros, lo que generamos es dolor y sufrimiento, o queremos construir otras relaciones, pues decimos de buen trato, de bien común. ¿Cómo le hacemos? Es todo un reto en contextos violentos, ¿no? O sea, también hay un cuestionamiento muy fuerte de muchos compañeros y compañeras, decir, bueno, ¿cómo hacemos con estos niños niños, hombres me refiero, que los educamos en la no violencia, pero que llega a la escuela y se enfrenta a contextos violentos? Y es todo un cuestionamiento para los papás. Yo no tengo hijos, pero con quienes he platicado, porque si, híjole, llega siendo no violento, pero enfrente tiene al otro que lo va a tratar mal. Entonces, ¿cómo se medían esas cosas? Y cómo uno mismo medía estas situaciones de cómo ir influyendo en ese contexto tan difícil. O sea, digamos, son reflexiones que pues habrá que buscarle respuestas, ¿no? Sí, pues justo me acordaba de cuando estábamos platicando hace ratito el nombre del podcast, ¿no? Y justo en ese sentido, como hay muchos matices, incluso críticas, ¿no? A la idea de la deconstrucción de la masculinidad. Si es posible construirla, en qué sentido, cómo. E incluso esto mismo que dice Emilio, ¿no? Cómo al final parece que los hombres, a pesar de todo, pues nos volvemos a reacomodar en esta estructura que termina beneficiándonos, ¿no? O sea, yo pienso mucho en familiares, incluso en mi papá, por ejemplo, ¿no? En cómo le ha costado mucho trabajo reflexionar estas cosas, pero también él dice, no, pues es que yo también me siento bien cansado de trabajar y es la única manera en que yo sé querer, por ejemplo, ¿no? Es la manera en que yo no te voy a dar un abrazo nunca, pero te compro la cosa de la escuela, por ejemplo, ¿no? Y entonces realmente, o sea, pienso que por ejemplo en estos casos sí hay sufrimiento, o sea, sí sienten ese sufrimiento, ¿no? Pero al mismo tiempo no se dan cuenta de que eso que sienten les ha dado cierto estatus, les ha dado cierto poder, y a los hombres nos da ese poder, ¿no? Digamos. Por ejemplo, como regresando a la idea de la insensibilización que tenemos, cómo estamos, por ejemplo, acostumbrados a que tenemos que trabajar lo necesario, porque el hombre proveedor es lo que hace, trabaja hasta destruirse él mismo, con tal de que sus hijos, su familia, etcétera, tenga lo necesario para vivir, ¿no? Pero no se da cuenta de que, y eso, bueno, eso es claro, sufre a partir de eso, ¿no? Pero también no se da cuenta de que le paguen por eso y que él sea el proveedor, lo pone en un estatus diferente a la mamá, a la mujer que se queda en la casa cuidando a los hijos, ¿no? En donde él sí puede decidir, en donde existe, por ejemplo, violencia económica, ¿no? Entonces, pues sí, en realidad yo pienso que es, la idea de este podcast pues también es ir empezando a abrir discusiones, que bueno, por ahorita nada más vamos así como embarrando, pero la idea es ir profundizando en torno a la gran complejidad que es esta idea de preguntarnos por lo menos, de ver qué podemos hacer como hombres contra muchas cosas que están pasando y de las que somos culpables y somos responsables, ¿no? Decías tú, ¿qué tenemos de violadores? ¿Qué tenemos de proxenetas? Y bueno, yo luego les digo a mis amigos así como de, en las noches, cómo nos convertimos, por ejemplo, cuando nos vamos de fiesta, etcétera, nos convertimos en acechadores, ¿no? En cazadores sexuales, ¿no? Completamente desalmados, ¿no? Que en casos extremos, ¿no? Como en el caso famoso de la manada, ¿no? De violaciones tumultuarias, cosas así, pues sí nos espantamos, pero ¿qué de eso tenemos nosotros, no? Sí, es que, digamos, eso es lo que se ha mediatizado, pero la verdad es que en los contextos bien cercanos somos generadores de violencia, ¿no? O sea, uno revisa, por ejemplo, estadísticas de violación y un alto porcentaje son generados por hombres conocidos, que va desde el padrastro, el tío, los primos. Y yo creo que una cosa que, o sea, yo ahorita que hablabas decía, híjole, pues es que el reto es cómo nos aproximamos al hombre común, ¿no? El hombre que está sosteniendo al patriarcado, y cómo entre nosotros entonces reflexionamos, nosotros los hombres comunes, asuntos de qué he perdido con esta masculinidad violenta.
Y si hago un ejercicio de una masculinidad no violenta, del buen trato, ¿qué se podría ganar? Y yo creo que hay mucho que ganar. O sea, por ejemplo, el ejemplo que poníamos de pues el padre violento que todos los hijos le tienen miedo, ¿no? Todas las hijas. Pues hay que experimentar qué es no generar miedo. Porque esto que dices, ¿no? O sea, realmente no está chido ser pues como alguien sexualmente violento al que las mujeres le tienen miedo. Entonces, ¿cómo se construye eso y qué se gana? O esto que tú decías, Toño, de decir, pues es que me pongo hasta el gorro de alcohol y luego agarro el volante. ¿Qué gano sin esas prácticas? Y yo creo que se gana mucho, se gana tranquilidad, se ganan relaciones pues más afectivas, más cercanas. Me acuerdo, por ejemplo, una discusión que había en algún momento que se discutía esto del asunto del trabajo en el hogar. Y que algunas feministas hablaban de decir, no, pues es que como no podemos generar condiciones de igualdad porque nada más los hombres no le entran, el Estado debería asumir comedores y lavanderías públicas, donde cualquier mujer pudiera llegar a comer con todos sus hijos y llevar toda la ropa de la familia, para que las mujeres no tengamos esa carga, porque nomás los hombres hacen bien güeyes. Y un compañero que tenía... René de Gendes, que tienen una reflexión más profunda, él decía que como hombre le parecía que sí teníamos que luchar por mantener esos espacios de cuidado en el hogar, y él lo respondía mucho desde su experiencia como papá, porque decía, es por ese acercamiento que yo he tenido con mis hijas, de hacerles la comida, de ponerles la ropa, de lavarles la ropa, que siento que estoy tejiendo una afectividad más fuerte. Entonces él por eso decía, es que hay que revisar qué ganamos con estas otras prácticas y qué perdemos. El problema es que no tenemos espacios para reflexionar. Yo me quedé mucho con eso y coincidí con él. O sea, coincido con lo que plantean las compañeras, porque pues ya están hasta el gorro, ¿no? De decir, por los hombres nada más no le entramos. Pero esta otra parte de qué ganamos, y cuando uno lo pone en práctica de escuchar a los carnales con el corazón, a los jefes, las jefas, pues te vas dando cuenta que la aproximación va siendo otra, ¿no? Con todas las resistencias que efectivamente tienen nuestros papás, particularmente nuestros papás, pues porque así fueron educados, ¿no? O sea, no se puede uno abrazar si no estás borracho, porque entonces es una expresión de que ya no eres hombre. Entonces ahí hay muchísimas cosas en las que le podemos ir jalando y jalando como dudas, que pues en los siguientes capítulos estará muy interesante que hombres que ya han ido haciendo la reflexión desde la academia, desde la sociedad civil, pues nos cuenten, ¿no? ¿Qué ven? ¿Qué ven todavía en esta caverna en que estamos los hombres? Pero qué luces también podrían estar animando ahí las salidas. Sí, yo creo que pues ahorita que hablabas de esto de la afectividad, una vez sí me preguntaron así, pues ¿cuántos amigos tienes, no? Pero pues haciendo como el ejercicio de decir, bueno, pues creo que sí es, digo, no es tanto como por ejemplo pues mi pareja o mi hermana, ¿no? Que tienen más amistades, más personas conocidas, y yo luego lo voy relacionando un poco pues con esto de también cómo los hombres nos hacen pues pensar, ¿no? Decir, bueno, si tú tienes amigos nada más son con los que te llevas bien, pero a lo que voy es que, por ejemplo, las mujeres se reúnen incluso para platicar, para desahogarse entre ellas, ¿no? Algo que a lo mejor los hombres no sé si podamos hacer, ¿no? O sea, nos juntamos solamente justo para ir a tomar, para ponernos bien pedos y ya después no sabemos qué onda, ¿no? No, incluso para ir o sea, como dicen ahí, va a ir a consumir prostitución, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Pero entonces yo me hice ese ejercicio y decir, pues, ¿por qué no con mis amigos, por ejemplo, pues me reúno, platico, incluso les saco todo lo que traigo, ¿no? Las emociones, los sentimientos, pues porque es algo que hemos aprendido, pues eso lo tienes que ir conteniendo y no lo tienes que sacar. Y si te sientes triste, por ejemplo, pues sácalo, pero de otra manera, ¿no? El enojo, los golpes, los gritos, vete a boxear, no sé, cosas así como nos van enseñando que debemos de demostrar justo emociones muy complejas, ¿no? Digo, muy, muy diferentes. Incluso cuando le preguntas así a un hombre, pues, ¿cómo estás? No, pues bien, nada más, ¿no? Nunca te va a decir, oye, pues me siento triste, tengo ganas de llorar por esto, ya no se me salió esto de control y no sé qué hacer. O sea, como que es muy difícil que un hombre exprese en realidad los sentimientos
que tiene, ¿no? Yo creo que es una parte de lo que pues se nos mutila al nacer, ¿no? O sea, cuando nos entrega nuestro guión de, a ver, tú eres hombre, aquí está tu guión, tú tienes que hacer esto, tú eres, este es el papel que tú vas a seguir, y ves lo que nos mutila, ¿no? Como los sentimientos y la forma, ¿no? Como vamos pues demostrándolos. Y una de esas yo creo que es la violencia, ¿no? Como ya decían, el ir a agarrarme a golpes con otra persona. Yo creo que lo hemos visto, bueno, anteriormente lo vimos con esta onda del fútbol, de lo que pasó en Querétaro, ¿no? De, pues cómo se agarran a golpes, cómo pues es un espacio donde hay hombres y en donde suelen esas cosas, ¿no? Apenas pasó el mundial de fútbol femenil, que bueno, pasó otra situación incluso, pero como que no se ven cosas así como estas, ¿no? Venta de alcohol, como lo que pasó, como lo que pasa cuando hay como estos deportes donde los hombres estamos como más presentes, ¿no? Sí, me parece que, bueno, en general tendremos un reto con este podcast, tendremos la tarea de ir entendiendo, comprendiendo, pero mucho más importante, practicando y viviendo la reflexión interna de la masculinidad, ¿no? Y bueno, más o menos para ir cerrando, un último punto que quiero proponerles es, pues para que no nos quedemos así, ir pensando alguna, no sé, ¿qué se les ocurre a ustedes que podamos ir haciendo, ¿no? Pienso que un primer esfuerzo para nosotros pues haya sido este podcast, tener este espacio de diálogo entre nosotros, pero que también será un diálogo con otros hombres que nos escuchen, otras personas que nos escuchen, pero qué otras cosas podemos ir haciendo, ¿no? ¿Cómo podemos ir transformando estas cosas aún con todos estos retos, ¿no? Sí, yo creo que un reto es irnos encontrando. O sea, yo sí creo que hasta hoy no hay un movimiento por una masculinidad no violenta. O sea, hay como individuos aislados que están haciendo una otra cosa. Por supuesto que eso es súper importante, pero creo que un reto es cómo nos encontramos, cómo vamos uniendo esfuerzos de tal manera que estas reflexiones sean un proceso continuo. Creo que esa es otra de las cosas bien interesantes, que si uno no mantiene reflexiones continuas sobre cualquier problema, tiendes a ser reabsorbido por el sistema. O sea, si te vas, por ejemplo, a un taller de masculinidad, pero luego los demás días ya no reflexionas nada, pues vas a seguir practicando lo mismo. O lo que vas a hacer si tienes un proceso mediano, vas a adaptar las cosas para tu favor, ¿no? Para verte como el hombre buena onda, que las compañeras llaman el aliado ahora, que también está muy criticado. Y más bien creo que de lo que se trata es de ir aprendiendo de veras a identificar la violencia y a identificar estos mecanismos mediante los cuales yo paro esa violencia y pienso de fondo qué es lo que está generando que yo detone la violencia. Cuando hacíamos algunos ejercicios que nos conducían los compañeros de Gendes o algunos compañeros de aquí de Tlaxcala, Héctor particularmente, que ha trabajado mucho este asunto reeducativo, pues sí nos dábamos cuenta, ¿no? Como hombres saltas del enojo a la violencia y no te paras a detener, a pensar ni qué te está detonando esa violencia, ni qué va a generar esa violencia, que normalmente es daño a la otra persona, y que si de verdad quieres generar ese daño, porque normalmente tú brincas del enojo a la violencia y a después decir, chin, la regué. O sea, puse las cosas peor que como estaban, y el enojo ni siquiera es hacia la otra persona, sino a lo que tú crees que quiere controlar a la otra persona. O sea, me enojó que me dijera, estaba chupando con mis amigos y tú me dijiste que ya nos fuéramos, y eso me encabronó. Me encabronó porque a un hombre nadie le da órdenes, ¿no? Menos cuando está frente a otros hombres. Entonces, detenerse a pensar por qué ella me lo decía, ¿no? ¿Qué estaba viendo? Seguramente era por mi bienestar. O sea, no me lo decía por mala onda, me lo decía porque había alguna cuestión de riesgo, de preocupación. Pero eso requiere como todo un método para irlo desmenuzando, ir procesando. Para muchos hombres es importante reconocer cómo reacciona nuestro cuerpo en el enojo. A algunos se les tensa la mandíbula, la mano, se les seca la boca. Eso ya lo pasamos por el inconsciente. Entonces, cuando yo aprendo a identificarlo, tengo la posibilidad de decir, ya me estoy enojando, voy a cometer violencia. Detenerme es un paso. Eso es un proceso y creo que muy interesante y muy necesario, sumado a estas reflexiones,
pero yo solo creo que en esos procesos constantes es que podemos ir haciendo estos cambios que no se nos pierdan, porque si no, si hacemos un diálogo, decimos, bueno, podemos ir por acá, pero se pierde. En ese sentido, yo creo que la idea del podcast es que permanezca, que profundice, que devele la violencia que ejercemos, pero que también muestre las cosas que podemos ir ganando, ¿no? a favor. Sí, yo creo que pues unos retos bien grandotes, porque ya lo decían ustedes, ¿no? Pues yo creo que es en la familia, ¿no? Como iniciar con estas personas más cercanas, pero sí es un reto por esta cuestión generacional, ¿no? Pues nos encontramos con nuestro papá, con nuestro tío, incluso con la mamá, ¿no? Que también ahí hay algunas cuestiones, pero pues yo creo que lo principal es estar ahí con los sobrinos, el sobrino chiquito, el que están apenas empezando, ¿no? ¿Cómo no le vamos enseñando estas pues estas violencias y cómo no lo vamos enseñando a naturalizarlas, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Y otra cosa que veo es que pues podemos ir con estas personas, con nuestro hermano, con estas personas más cercanas, pues ir identificando estos privilegios que tenemos, ¿no? Porque yo creo que también pues son privilegios, ¿no? O sea, el hecho de no lavar los trastes, no participar en la comida, el poder decir piropos, todo lo que hemos platicado ahorita, pues son como privilegios que tenemos, ¿no? Entonces irlos identificando y en realidad pensar que, por ejemplo, pues una mujer no debe estar al servicio del hombre, o sea, una mujer no tiene que estar a mi servicio, ¿no? Entonces eso irlo poniendo en la reflexión, porque pues muchas veces, y lo decimos, ¿no? Así de, pues, hola mamá, si deja que tu hermana te sirva, tú siéntate, ahorita Entonces ya empezamos a crear esa imagen de que pues las mujeres van a estar al servicio, ¿no? Tú no laves tu ropa, deja que te lave tu mamá o deja que la lave tu hermana, tú y déjala. Entonces, ir reflexionando, ir pensando cómo podemos irnos involucrando en este tipo de cuestiones y pues identificar que no es nada malo, ¿no? Que no es cosas de otro planeta, solamente son nuestras responsabilidades. Sí. Bueno, compañeros, una intención sería más o menos cerrar hasta aquí el podcast, teniendo en mente que este es, bueno, nuestro primer episodio, un piloto de cosas que hay que seguir pensando, hay que seguir profundizando. Vamos a invitar también a otros compañeros que están haciendo ya muchas cosas, ya están trabajando, o sea, ya se está trabajando estas cosas, ya están reflexionando, ya estamos cambiando. Y entonces, pues bueno, muchísimas gracias a compañeros por las palabras de hoy. Esperamos seguir escuchándonos, encontrándonos y seguiremos pues en este podcast, ¿no? Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Masculinidades al descubierto.